Buenas bendiciones, mis hermanos. Espero que se sigan alimentando de la palabra, ¿verdad? Bueno, hay una parte en la Biblia que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿verdad? Entonces, para dejar la ignorancia tenemos que alimentarnos. Y también dice en la parte de que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también se traduce de que está buscando a los ignorantes, a los que no buscan del Señor, a los que no se alimentan de su palabra. Ok, esto quiero hablarles sobre el verbo. Aquí dice en Juan 1:18. Bueno, podemos leer Juan 1, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo verbo. El verbo significa palabra, ¿verdad? Y podemos buscar en Génesis, desde el principio, ¿verdad? De que un verbo o una palabra salió y dijo que se hicieran los cielos, la tierra y todo eso, ¿verdad? Entonces él era el verbo. Ya cuando aquí dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Es lo que dice en Génesis. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también podemos ver que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el Señor nos dejó su gracia, ¿verdad? Hay veces que a nosotros nos brillan los ojos, ¿verdad? Es porque tenemos la gracia de Dios. Ok, hay personas que niegan que Dios, o bueno, que Jesús no es el mismo Dios. Y aquí dice que se hizo carne, Dios mismo se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y Dios es tripartito, ¿verdad? Son tres, en tres estados, como el agua. Entonces se dice que Dios se presenta porque Él es Dios, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer porque no somos Dios, pero Dios, como es Dios, Él se presentó aquí como carne, como verbo, perdón, y después se hizo carne. Y después que Él murió, se presentó como, o se presenta actualmente como el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya esos tres personajes ya existían desde uso. Y entonces el Señor se presenta o se puede presentar como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como anteriormente en el Antiguo Testamento se presentaba como el ángel de Dios. Ok. Hay una religión, ¿verdad? No me gusta hablar de las religiones, me gusta hablar de Cristo, pero hay personas que se dejan engañar por otras religiones, ¿verdad? Que van de visita de casa en casa, ¿verdad? Ellos nacieron del arriano, es un obispo, ¿verdad? Pueden buscar qué es arrianismo, investiguen qué es arrianismo. Y de ahí les van a explicar, ¿verdad? O se va a dar cuenta usted mismo de que fue la primera división que tuvo eh, la iglesia antigua, ¿verdad? La iglesia antigua eran los ortodoxos. Y de ahí vino la división, la primera maldición, digamos así, de esa iglesia. De que ese obispo decía de que Jesús no era Dios, sino que Jesús es un personaje normal, como un Cristo normal, otro Cristo más, otro profeta más, ¿ves? Y no es así, porque Dios mismo se hizo carne. Bueno, esto, bueno, yo estuve hablando con un ingeniero químico, ¿verdad? Y él me dice que el agua está compuesto por tres moléculas. Y él me dice que extraño es porque Dios es tripartito y el agua tiene tres moléculas, ¿verdad? Entonces el agua se llama H2O. Entonces él me dice, si yo congelo el agua, bueno, el H2O, si la congelo, ¿cómo se llama? Y yo le contesto H2O. Y cuando se evapora, ¿cómo se llamaría? H2O. Ok. Entonces el agua tiene tres estados, ¿verdad? Que es sólido, líquido y gaseoso.
y se llama H2O, como esté en cualquier de sus tres estados, ¿verdad? Entonces él me dice que según el compuesto químico que tiene el agua debería ser como un vapor, ¿verdad? Como gaseoso. Entonces los científicos no se explican por qué el agua es líquida. Entonces él me dice que el agua es Dios mismo. El agua o sea, nosotros consumimos de Dios mismo. O sea, consumimos a Dios porque nos da la vida a través del agua. Él mantiene la tierra, las plantas, todos los animales a través del agua. También me habla del oxígeno. El oxígeno que sale de las mismas plantas, ¿verdad? Y la atmósfera, que es el mismo Dios que sopla y da el oxígeno. El mismo Dios es el viento. Entonces Dios es el que nos sustenta en todo momento. Dios es la fuente principal que sustenta al mundo. Bueno, esta parte del arrianismo, ¿verdad? Ya nosotros nos damos cuenta porque ellos también inventaron otra Biblia. O sea, la Biblia de ellos no está registrada, más la Biblia que usamos nosotros, que es la Reina Valera. También podemos usar la católica, la Biblia católica. Pero claro, podemos ver que en la Biblia católica no nombra a Jehová, ¿verdad? Sino Yahvé, es más original. Yo veo más original la Biblia católica que esta Biblia común que tenemos nosotros, porque nombra a Yahvé. Y Yahvé viene de unos vocablos, ¿verdad? De unas letras que son YHWH. No tiene sonido, ¿verdad? Y el sonido más cercano es Yahweh. Me gustó una parte que dice que en Salmo, ¿verdad? 150, que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Y según el sonido de la respiración de nosotros, dice en todo momento Yahvé. Cuando respiramos Yahvé, ¿no? Nuestra respiración en silencio está nombrando en cada momento, en cada instante al Señor. Bueno, bendiciones mis hermanos, espero que les haya gustado la enseñanza. En verdad me gustaría que investigaran sobre todos estos temas que les estoy dando. Averigüen si es cierto lo que estoy diciendo o no. Bueno, bendiciones.